Gracia y paz a todos los verdaderos cristianos bíblicos. Les traemos una parte del estudio titulado Toda la verdad sobre los diezmos y las ofrendas, por Alexander Hell. Esta parte está titulada El voto de Jacob. En la descripción del video le vamos a poner el enlace del video completo y también del libro para que lo puedan descargar y compartir gratuitamente. Muy bien, vamos a otro pasaje que los pastorcitos modernos del sistema evangélico pentecostal pues utilizan para obligar a las personas a diezmar dinero. Y es el asunto del voto de Jacob. Vamos a analizar pues este asunto del voto de Jacob, que también lo han pervertido y lo han convertido en el asunto del pacto de dinero que tanto se utiliza en las iglesias de la prosperidad. Muy bien, los actuales apóstoles y profetas del sistema iglesiero evangélico pentecostal predican que los cristianos tienen que usar el ejemplo de Jacob para entregarles el diezmo a los pastores. A lo cual preguntamos, ¿enseñan las Sagradas Escrituras a los cristianos a diezmar dinero siguiendo el ejemplo de Jacob? O sea, Jesucristo, los apóstoles del Nuevo Testamento, alguna vez tomaron a Jacob de ejemplo y le dijeron a la iglesia, miren, ustedes tienen que diezmar y hacer el voto como lo hizo Jacob. Pues para nada. Para nada. Vamos a ver qué en realidad fue lo que sucedió. Vamos a leer aquí en Génesis 28, versos 20 al 23. Dice, Jacob hizo voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios. Y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. Jacob, nieto de Abraham, pasó la noche en un lugar llamado Luz. Tuvo un sueño sorprendente en que Dios reafirmó en Jacob las promesas que Dios le hizo a Abraham. Entonces Jacob, queriendo sacar provecho de la situación, quiso hacer una especie de negocio con Dios. Lo que vemos aquí parece ser típico de Jacob. Si me beneficio, entonces doy. Jacob, evidentemente, según leímos ese pasaje, le pone condiciones a Dios, diciendo que si Dios le daba todo lo que él quería, es decir, protección, comida, vestido y regresar en paz a la casa de su padre, entonces Yahvé iba a ser su Dios. Y como recompensa, supuestamente Jacob estaba recompensando a Dios, Jacob le iba a regresar a Dios el 10% de todo lo que Dios mismo le iba a suplir. O sea, eso fue el voto que hizo Jacob. Ahora recordemos que Jacob era un individuo ventajista, astuto y manipulador. Incluso el nombre Jacob significa literalmente tramposo y usurpador. Había engañado a su padre Isaac, disfrazándose de su hermano para robarle la bendición a su hermano, y ahora se encontraba huyendo por haber engañado a su hermano Esaú, ya que cuenta las escrituras que con astucia, estratagemas y disfraces, Jacob se había robado la bendición de su hermano. Es por eso que Esaú había jurado matar a Jacob. Por lo tanto, Jacob estaba acostumbrado a ser un manipulador a través de negocios fraudulentos donde solamente buscaba su conveniencia personal. Si Abraham hubiera enseñado el diezmo a sus hijos y descendientes, entonces Jacob no tenía que tratar de hacer un negocio con Dios, lo cual demuestra que entre los patriarcas descendientes de Abraham no existía la costumbre de diezmar. Jacob dijo lo siguiente a Dios: oye Dios, si me das todo lo que yo quiero, entonces tú serás mi Dios y yo te devolveré el 10% de todo lo que tú me des. Jacob hace una promesa condicional a Dios. El asunto es que en ninguna parte de este relato encontramos a Dios contestando a Jacob o afirmando sus exigencias.
Por lo tanto, en ninguna parte de este relato se confirma que Dios apoyara la propuesta de Jacob. Y evidentemente no hay nada en este relato que diga que la iglesia del nuevo pacto tenga que diezmar dinero, entregándose dinero a los pastores del sistema evangélico pentecostal. Entonces, mientras encontramos a Jacob jugando hagamos un trato con Dios, no hallamos ni un solo pasaje bíblico que nos demuestre que ese trato se hizo o que el trato pasara a sus descendientes. Ni siquiera encontramos a Jacob, oigan bien, ni siquiera encontramos a Jacob cumpliendo su promesa de entregar el 10% a Dios cuando salió con grandes riquezas de la casa de Labán, después de trabajar 14 años. Jacob evidentemente mostró mucha falta de madurez espiritual al hacer este tipo de voto. En pocas palabras, él le dijo a Dios: si tú me das todo lo que yo quiero para este viaje, entonces tú serás mi Dios. Y en cambio de todo lo que tú me des, yo te devolveré el 10% para ti. Preguntamos, ¿qué pretendía Jacob con esto? ¿Acaso si Dios no cumplía con las demandas de Jacob, entonces Yahvé no sería su Dios? Miren, hermanos, para que esto quede claro, para quitarle las malas mañas a Jacob, el ángel de Yahvé le rompió la cadera a Jacob y lo dejó cojo, para que de este modo pues se doblegara su soberbia y humillarlo. Es después de ese acontecimiento que Jacob pasó a llamarse Israel y dejó de ser un mentiroso, tramposo y usurpador. Por lo tanto, su promesa de entregar diezmo de lo que Dios le diera no es válido absolutamente en nada, ya que no existe registro bíblico alguno de que Dios aceptara ese supuesto pacto o voto de Jacob. Y tampoco existe registro en las Sagradas Escrituras que demuestre que Jacob cumpliera con dicho juramento. Además de que esos pasajes no dicen por ninguna parte que el cristiano tenga que entregarle diezmo a los pastores del sistema evangélico moderno. Hermanos, si es que no existe ninguna referencia bíblica, repito, en ninguna parte del Nuevo Testamento que afirme que los cristianos del Nuevo Pacto tengan que diezmar usando al tramposo Jacob como ejemplo. Ni Cristo ni sus apóstoles jamás hicieron tal ejemplo de comparar a los verdaderos cristianos del Pacto de la Gracia con un individuo mentiroso, tramposo y usurpador, como lo era Jacob en el momento de hacer ese juramento, ya que, como dijimos anteriormente, es después de que el ángel de Yahvé le rompe la cadera y lo deja cojo, que Jacob dejó de llamarse por ese nombre Jacob y pasó a llamarse Israel, porque Jacob significa literalmente usurpador y tramposo, e Israel significa príncipe del pueblo. Por lo tanto, la actitud hipócrita de los predicadores modernos, de los apóstoles y pastores del medio evangélico, en realidad es un insulto a los verdaderos cristianos, al compararlo con un individuo burlador y mentiroso y ventajista, que solamente estaba buscando su provecho personal. En realidad, los que se parecen a Jacob son precisamente esos falsantes que alegan que el cristiano tiene que diezmar usando a Jacob de ejemplo. El hecho de que Jacob tratara de manipular a Dios no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo de la actualidad, excepto, claro, por el hecho de que muchos cristianos lamentablemente parecen tener la misma naturaleza egoísta y materialista que mostró Jacob. Podemos encontrar creyentes supuestamente pactando o haciendo voto con Dios, diciendo: Dios, te doy el diezmo esperando que me lo devuelva aumentado al 100 por 1. O dicen: Padre Celestial, te entrego 100 de diezmo para que me devuelvas 1000. Oímos y vemos predicadores en los maratones televisivos y radiales, sobre todo en la Cueva de Ladrones Enlace TVN y la otra Cueva de Ladrones llamada Radiovisión Cristiana, que manipulan a las masas de creyentes con ese asunto del pacto o los votos. Ellos dicen: pacta con Dios, envía aquí tu ofrenda y Dios te devolverá tu marido. O dicen: ponle nombre a tu pacto, a tu voto, a tu ofrenda y envíala aquí y Dios te sanará de ese cáncer. También dicen: envía aquí tu pacto y Dios sacará a tu hijo de la cárcel. O también dicen:
Siembra aquí tu semilla y Dios te sacará de esa deuda y te prosperará. En pocas palabras, están enseñando a los cristianos a comprar con dinero las bendiciones de Dios. Ese es el espíritu manipulador de Jacob. Esos falsantes avariciosos de esos concilios evangélicos y de aquellos que hacen maratones televisivos, llegan al colmo de decir que el cristiano que no les envía a ellos y sus ministerios diezmos, pactos, votos, donaciones y bienes no van a ser salvos, ya que Dios supuestamente no acepta a cristianos endeudados en su reino. Y para salir de las supuestas deudas es menester que los cristianos le envíen dinero, donaciones, diezmos, ofrendas, pactos, semillas, primicias, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera, a los supuestos ungidos y pastores que gobiernan esos ministerios, como si ellos fueran un puente entre Dios y los hombres. Y la única manera de obtener el favor de Dios es dándole dineros y bienes a esos supuestos intermediarios para que ellos supuestamente intercedan ante Dios. Esa es la teología del lobo rapaz. Por ejemplo, el director de la Cueva de Ladrones en la CTVN, llamado Jonás González. Y asimismo todos los demás, como Guillermo Maldonado, Cas Luna y, hermanos, el 99.9% y creo que más de todas las iglesias evangélicas, pentecostales y protestantes. En realidad, Dios no necesita nuestro dinero como pago para tener de nosotros misericordia. Aquellos falsos pastores de la avaricia que enseñan al pueblo a hacer pacto o votos con Dios a la manera de intercambio, como hizo Jacob, lo único que quieren es que los creyentes desembolsen su dinero en sus ministerios, los cuales parecen más juegos de lotería que ministerio de Cristo, donde se intercambia una falsa oración de fe hecha por esos avarientos, hecha por esos apóstoles mentirosos, a cambio del dinero enviado por cristianos ignorantes que se creen todas las mentiras que pronuncian esos maestros fraudulentos y ladrones, que despojan al pueblo de Dios para su propio beneficio personal. Evidentemente, en las Sagradas Escrituras jamás se enseña a pactar o hacer voto con Dios, usando a supuestos ministros humanos como puente, entregándole dinero para que ellos intercedan ante Dios o para que Dios se vea obligado, entre comillas, a bendecir por la supuesta demostración de fe al entregarle a esos supuestos ungidos bienes, donativos, diezmos, votos y ofrendas. Esas enseñanzas provienen evidentemente de la madre de las rameras, el catolicismo romano, ya que ese es el mismo método que usaron los papistas de la Edad Media cuando vendían indulgencias. Las indulgencias consistían en un documento firmado por el Papa donde se perdonaban los pecados de las personas que compraban dichas cartas. Habían diferentes tipos de indulgencias, unas más caras que otras. Por ejemplo, estaban las indulgencias donde se perdonaban pecados momentáneos. Esas eran baratas y la compraba la plebe, es decir, los campesinos pobres. También estaban las indulgencias para los ricos, reyes y emperadores, donde se les perdonaba los pecados y se les concedía salud y prosperidad a esos ricos que podían comprar esas indulgencias más caras. Las indulgencias más completas fue aquella que fueron entregadas en el año 1179 por el Papa Inocencio III al ejército cruzado, para que el ejército cruzado destruyera a los cristianos bardenses, ya que los cristianos bardenses denunciaban las corrupciones del papado. En esas indulgencias se perdonaban todos los pecados pasados, presentes y futuros a esos soldados cruzados. Cabe resaltar que los cruzados hicieron una verdadera carnicería con los cristianos bardenses que se habían refugiado en las montañas de Francia, huyendo de la furia papal. Lutero y los reformadores también lucharon tenazmente en contra de esa herejía de las ventas de indulgencias. Y por esto los papas católicos perseguían duramente a los protestantes, ya que Lutero enseñaba que la gracia de Dios era gratuita. Nadie tenía que comprar al Papa el perdón de los pecados, ni comprar las bendiciones de Dios a cambio de dinero. Quiere decir que por una parte, al principio en ese tiempo, los protestantes estaban actuando más o menos bien, pero luego se corrompieron
y cambiaron el nombre a las indulgencias y ahora lo llaman diezmos o votos o pacto de dinero. Se corrompieron igual que se corrompió la Iglesia Católica Romana. Y para todos los evangélicos, concilios evangélicos pentecostales, para todos que acostumbraban a hacer maratones televisivos como Enlace TVN y la Cueva de Ladrones llamado Radiovisión Cristiana, para todas esas cuevas de ladronazos que toman la fe como fuente de ganancia deshonesta, aquí les envío la respuesta que le dio el apóstol Pedro a Simón el Mago, porque si Simón el Mago quería comprar la bendición de Dios a cambio de dinero, en Hechos capítulo 20, esta misma respuesta que le dio Pedro a Simón el Mago, esa misma respuesta le cabe a ustedes que son unos ladronazos, que le dicen al pueblo de Dios que tienen que pactar, que tienen que comprar la bendición de Dios con dinero. Aquí está la respuesta de Pedro para ustedes. Tu dinero perezca contigo, ya que has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Cojan ahí, concilios evangélicos fraudulentos. Entonces, hermanos, hemos demostrado que eso de exigir diezmos monetarios, diciendo que eso se hacía antes de la ley, pues ya ha quedado demostrado que eso no se aplica a los cristianos. Entonces, cuando ya el diezmo premosaicos o anterior a la ley no se puede usar para imponerlo en la iglesia, ¿qué otro recurso le queda a los avarientos pastorcillos del sistema iglesiero evangélico? Pues evidentemente le queda el diezmo de Moisés, o sea, el diezmo del pacto de la ley. Pero vamos a ver inmediatamente que el diezmo de la ley jamás se puede aplicar a los cristianos del nuevo pacto. Es imposible, hermanos. Hasta aquí el estudio de hoy. Les damos las gracias a todos ustedes por dar seguimiento y apoyar nuestras publicaciones bíblicas. Pueden compartir, gratuitamente, todos nuestros estudios en toda la red de Internet, siempre y cuando no le quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.